Parecía una viuda destrozada como cualquier otra, aferrada a una bolsa desgastada, con lágrimas corriendo por su rostro curtido mientras la echaban del único hogar que había conocido en 30 años. Pero Maude Bishop llevaba algo en esa bolsa que haría que cualquier hombre que la desterrara deseara haber mostrado piedad. Porque la llave que sostenía abría más oro del que valía todo el rancho. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el patio del rancho mientras Maude, de pie en el porche de madera, observaba a los hombres de Clyde Hargrove cargar sus últimas pertenencias en una carreta destartalada. Sus manos temblaban no por la edad, sino por la rabia que le ardía en el pecho. Después de 3 décadas de mantener este lugar en funcionamiento, de cuidar ganado herido durante duros inviernos y de cuidar cada hectárea como si fuera su propia hija, la estaban echando como si fuera basura. Clyde salió de la casa principal, con las botas pesadas sobre los escalones de madera. Sus ojos fríos recorrieron a Maude con el mismo desinterés que mostraría a un perro callejero. Hora de irse. Anciana, este rancho no tiene lugar para pesos muertos. Los dedos de Maude se apretaron alrededor de la pequeña llave de latón escondida en el bolsillo de su delantal. La voz de su difunto esposo resonó en su memoria 20 años atrás. Nunca le digas a nadie lo que está enterrado bajo el viejo roble. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. Había pensado que ese momento nunca llegaría. Se había equivocado. Silas Ward, la mano derecha de Clyde, agarró el codo de Maude con una fuerza innecesaria. Ya lo oíste. Sigue adelante. Su agarre dejó moretones en su delgado brazo, pero Maude contuvo cualquier grito de dolor. No les daría la satisfacción. Mientras las ruedas del carro comenzaban a girar, llevándola lejos de todo lo que alguna vez había conocido, Maude miró hacia atrás al rancho una última vez. El enorme roble se alzaba como centinela cerca de la casa principal, sus raíces se hundían profundamente en la tierra que guardaba secretos más valiosos de lo que Clyde podía imaginar. Presionó la llave más profundamente en su bolsillo y sintió una sonrisa dibujarse en sus labios por primera vez en semanas. Pero lo que Maude no sabía era que Clyde había estado observando su extraño comportamiento y ya estaba planeando hacerlo. Descubrir que escondía a la anciana viuda. 5 kilómetros por el polvoriento camino, la carreta de Maude se detuvo frente a una modesta casa de madera. Dot McAllister salió corriendo de su puerta principal, con el rostro enrojecido por la preocupación y la ira. Había visto la nube de polvo de la marcha forzada de Maude y había estado esperando con la mandíbula apretada. «Esos bastardos sin corazón», murmuró Dot, ayudando a Maude a bajar de la carreta. 30 años le dedicaste a ese lugar. ¿Y así es como te lo pagan? Las piernas de Maude temblaron cuando sus pies tocaron tierra firme. La realidad de su situación la golpeó como un puñetazo. No tenía hogar a los 67 años, sin nada más que la ropa que llevaba puesta y un secreto que parecía más pesado que el oro mismo. Siempre supe que este día podría llegar, susurró, aunque las palabras parecían mentiras. Había esperado que Clyde mostrara algo de decencia, algún reconocimiento de sus décadas de lealtad. Dot guió a su amiga hacia la casa, pero Maude se detuvo, mirando hacia el rancho que había desaparecido tras las ondulantes colinas. Su mano curtida encontró de nuevo la llave, su superficie metálica caliente por el roce constante. Durante 20 años había guardado el secreto de su marido. Ahora, expulsada y humillada, se preguntaba si por fin había llegado el momento de usarla. «Hay algo que necesito decirte», empezó Maude, pero se detuvo. Cuanta menos gente lo supiera, mejor. Su marido había muerto protegiendo ese secreto. Hombres habían matado por menos de lo que yacía enterrado bajo esas raíces de roble. Dentro de la cocina de Dot, Maude estaba sentada a la mesa de madera y se miraba fijamente en una taza de café. Parecía exactamente lo que era. Una anciana abandonada sin a dónde ir. Pero las apariencias engañan. La llave en su bolsillo demostraba que a veces los débiles tenían más poder del que nadie sospechaba. Mientras tanto, de vuelta en el rancho, Clyde estaba en la antigua habitación de Maude, revolviendo cada posesión que ella había dejado atrás.
Algo en su última mirada, esa extraña sonrisa, lo inquietó más de lo que quería admitir. ¿Qué ocultaba la vieja bruja y cómo podía averiguarlo? La obsesión de Clyde con el secreto de Maud creció como una fiebre durante la noche. Al amanecer, ya estaba escarbando en el granero donde ella había pasado la mayor parte del tiempo, convencido de que había escondido algo valioso. Pero fue Silas quien encontró la primera pista real. «Jefe, tiene que ver esto», gritó Silas desde debajo de la casa principal. Su voz resonó por el espacio de acceso. Salió cubierto de polvo con un papel descolorido en la mano. Lo encontró encajado detrás de una tabla suelta. Parece una especie de mapa. Clyde agarró el papel, abriendo mucho los ojos mientras estudiaba el tosco dibujo. Mostraba la distribución del rancho con una X marcada cerca del viejo roble, acompañada de extraños símbolos y lo que parecían medidas. En la parte inferior, con tinta descolorida, se leía 20 pasos al norte, 10 al este, cuando llegue el momento. Esa vieja bruja astuta sabía algo, murmuró Clyde, con su codicia agudizándose. Había comprado este rancho por eso ganado y tierras de pastoreo, pero si había un tesoro enterrado en su propiedad, ahora le pertenecía. Traigan las palas. Cavaremos esta noche. Pero Silas frunció el ceño, estudiando el papel con más cuidado. ¿Y si esto es solo una tontería? ¿Y si la anciana estaba jugando algún tipo de juego? Los ojos de Clyde ardían con la posibilidad. Había invertido todo lo que poseía en este rancho, pidiendo prestado mucho dinero a hombres peligrosos que esperaban el reembolso pronto. Si había alguna posibilidad de encontrar algo valioso, tenía que aprovecharla. Entonces lo averiguaremos con seguridad. Mientras tanto, a 3 millas de distancia, Maude estaba sentada en la cocina de Dot, el peso de su secreto presionando como una montaña. Apenas había dormido, su mente corría entre la culpa y la ira. Una parte de ella quería dejar que Clyde cavara hasta el agotamiento, sin buscar nada. Pero otra parte, la parte que recordaba las últimas palabras de su esposo, sabía que la verdad era más complicada. Parece que llevas el mundo sobre tus hombros, observó Dot, poniendo café recién hecho en la mesa. ¿Qué no me estás contando? La mano de Maude encontró la llave de nuevo. Su peso familiar resultaba reconfortante y aterrador a la vez. Su esposo le había hecho prometer guardar el secreto hasta el momento oportuno. ¿Pero cuál era el momento oportuno? Cuando estuviera muerta. Cuando todo por lo que había trabajado quedara destruido. «Hay algo enterrado en el rancho», susurró finalmente. Las palabras se sintieron como una traición incluso al salir de sus labios. «Algo que mi esposo dejó atrás». Dot se inclinó hacia adelante, abriendo mucho los ojos. «¿Qué clase de algo?» Antes de que Maude pudiera responder, oyeron el sonido de caballos acercándose rápidamente. Por la ventana, vieron a 2 jinetes dirigiéndose al rancho a todo galope. Algo había salido muy mal. Los jinetes trajeron noticias que le helaron la sangre a Maude. Habían visto a Clyde y sus hombres cavando frenéticamente alrededor del roble. Sus movimientos eran desesperados y violentos. Pero ya no eran los únicos interesados en el rancho. «Se rumorea por el pueblo», explicó el primer jinete, desmontando rápidamente. Clyde ha estado haciendo preguntas, mostrando a la gente una especie de mapa. Ahora hay otros dirigiéndose hacia allá. Cazadores de tesoros, saltadores de reclamos, todo tipo de gente peligrosa. Maude sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. El secreto que su esposo había muerto protegiendo estaba a punto de hacerse público. Y ella era incapaz de detenerlo. Peor aún, Clyde no tenía ni idea de a qué se enfrentaba realmente. La llave en su bolsillo no era solo sobre oro. Era sobre supervivencia. «Tenemos que salir», dijo Maude, levantándose con más fuerza de la que había sentido en días. Antes de que alguien muera, Dot la agarró del brazo. «Maude, no estás en condiciones de cabalgar a ningún lado. Y además, ¿qué puedes hacer contra hombres armados?» Pero Maude ya se dirigía hacia la puerta. Su mente,
agudizada por un propósito, por primera vez desde su destierro. Soy la única que sabe toda la verdad. Sin mí, todos están cavando tumbas. La verdad era más terrible de lo que nadie sospechaba. Su esposo no solo había enterrado oro bajo ese roble. Había enterrado algo por lo que los hombres matarían, morirían y destruirían comunidades enteras para poseerlo. El mapa. Lo que Clyde encontró era solo la mitad del rompecabezas, y sin la llave que Maude llevaba, cualquiera que encontrara la bóveda se enfrentaría a consecuencias peores que tener las manos vacías. Mientras se preparaban para irse, Dot cogió un rifle de encima de la chimenea. Si vamos a hacer esto, no iremos desarmados. Maude asintió, sus curtidos dedos se cerraron sobre la llave de latón por última vez. 20 años guardando este secreto estaban a punto de terminar, pero de una forma que jamás había imaginado. Los hombres que la habían desterrado de su casa estaban a punto de descubrir que algunos secretos estaban enterrados por muy buenas razones, pero mientras su carreta avanzaba hacia el rancho, ninguno de ellos vio al grupo de desconocidos armados que ya vigilaban la propiedad desde las colinas. La escena en el rancho era un caos. Clyde y sus hombres habían removido la mitad del terreno alrededor del roble. Sus palas golpeaban rocas y raíces, pero no encontraban nada más que tierra y frustración. Pero ya no estaban solos. Otros 3 grupos habían llegado, cada uno reclamando derechos sobre el tesoro que yacía enterrado en la propiedad. La carreta de Maude coronó la colina justo cuando sonó el primer disparo. 2 cazadores de tesoros se enfrentaban a los hombres de Clyde, ambos bandos con las armas desenvainadas y los ánimos caldeados. El tranquilo rancho que había llamado hogar durante 30 años se había convertido en un campo de batalla por algo que la mayoría ni siquiera entendía. «Esto es una locura», susurró Dot, apretando el rifle con más fuerza. «Deberíamos dar la vuelta». Pero Maude ya estaba bajando de la carreta. Su cuerpo envejecido se movía con sorprendente determinación. Podía ver a Clyde de pie cerca del enorme agujero que habían cavado, con el rostro contraído por la rabia y la desesperación. Gritaba órdenes a Silas mientras apuntaba con el arma a los desconocidos que habían invadido su propiedad. «¿Dónde está?», gritó Clyde a nadie en particular. El mapa mostraba este lugar. Maude se acercó lentamente, con las manos visibles y vacías salvo por la llave de latón. Ahora la sostenía abiertamente. Verla provocó un silencio inmediato entre los hombres armados. Allí estaba la mujer que habían desterrado, regresando al escenario de su avaricia como un fantasma en busca de justicia. «Buscan en el lugar equivocado», exclamó Maude, y su voz resonó por el patio con inesperada autoridad. «Ese mapa solo muestra la mitad de la verdad». Clyde se giró, con los ojos desorbitados por una mezcla de esperanza y furia. «Tú siempre supiste de esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está el oro?». Maude se acercó al roble, pasando su curtida mano por su antigua corteza. Su esposo había grabado sus iniciales allí hacía 40 años, cuando eran jóvenes y estaban llenos de sueños. Ahora esos sueños estaban enterrados bajo raíces y secretos, y había llegado el momento de afrontar lo que había dejado atrás. «No es oro lo que encontrarán ahí abajo», dijo Maude en voz baja. Sus palabras hicieron que varios hombres se inclinaran para escuchar. «Mi esposo enterró algo mucho más peligroso que un tesoro». La confesión provocó una oleada de confusión entre la multitud reunida. Uno de los cazadores de tesoros, un hombre con cicatrices y ojos apagados, dio un paso al frente con el arma en alto. «¿A qué estás jugando, anciana?». Pero antes de que Maude pudiera responder, el sonido de caballos acercándose resonó desde las colinas. Todos se giraron para ver una fila de jinetes recortada contra el horizonte. Más hombres atraídos por rumores de tesoros, más armas buscando el mismo premio mortal. La situación estaba a punto de empeorar. Los recién llegados no eran cazadores de tesoros. Eran algo mucho más peligroso. Hombres que llevaban buscando lo que yacía enterrado allí más tiempo del que nadie sospechaba. Maude reconoció a su líder de inmediato. Incluso después de 20 años. Era Vincent Cole,
el hombre del que su esposo había muerto intentando escapar. Vaya, vaya, gritó Vincent mientras entraba al rancho, con sus 6 compañeros dispersándose para rodear al grupo. Si no es la pequeña Maud Bishop, que sigue guardando secretos que no te pertenecen. Maud sintió el corazón latirle con fuerza, pero mantuvo la voz firme. Vincent, me preguntaba cuándo finalmente nos encontrarías. Clyde los miró, con la confusión mezclándose con su creciente pánico. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Quiénes son estas personas? Vincent desmontó lentamente. Su mano descansaba casualmente sobre su arma. Somos las personas que tu mapa del tesoro sacó de su escondite. Verás, lo que está enterrado bajo ese árbol nos lo robaron hace mucho tiempo. Lo hemos estado buscando desde entonces. La verdad se abalanzó sobre Maude como una ola de frío. Su esposo no solo había enterrado un tesoro, había enterrado bienes robados. Pruebas de crímenes que hombres poderosos querían mantener ocultos para siempre. La llave de bronce en su mano no solo trataba sobre riqueza. Trataba sobre secretos que podían destruir vidas y derrocar gobiernos. Thomas se creía muy listo, continuó Vincent. Sus ojos fijos en Maude. Robando nuestros registros, nuestras pruebas, nuestro seguro contra la traición. Pensó que enterrarlo lo mantendría a salvo. Silas dio un paso adelante, apuntando a Vincent con su arma. Esto es propiedad privada. Tienes que irte. La risa de Vincent era fría como el viento invernal. Propiedad privada construida sobre tierra robada. Muchacho. Todo aquí nos pertenece por derecho. Maude se dio cuenta, con creciente horror, de que la situación se había descontrolado. Ya no eran simples cazadores de tesoros. Eran hombres que habían matado antes y no dudarían en volver a hacerlo. La llave en su mano se sintió de repente como una sentencia de muerte para todos los presentes. La llave, dijo Vincent, con la voz reducida a un susurro mortal. Dámela, Maude. Acaba con esto antes de que muera más gente. Pero mientras Maude observaba los rostros que la rodeaban, algunos codiciosos, otros desesperados, otros aterrorizados, tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. En lugar de entregar la llave, la aferró con más fuerza y se dirigió hacia el enorme agujero que Clyde había cavado. Si quieres lo que hay ahí abajo, dijo, con la voz resonando con un poder renovado. Primero tendrás que pasar por mí. La postura desafiante de Maude conmocionó a los hombres reunidos. Allí estaba la viuda rota a la que habían despedido, ahora de pie entre ellos y su premio con la confianza de quien tenía todas las de ganar. La expresión de Vincent se ensombreció al darse cuenta de que no era la anciana indefensa que esperaba intimidar. No entiendes lo que estás protegiendo, gruñó Vincent, acercándose un paso. Esos documentos prueban la corrupción que llega a las más altas esferas del gobierno. Hombres han muerto para mantener esos secretos enterrados. Pero Maude sonrió por primera vez desde su destierro, y no fue una visión agradable. Lo entiendo perfectamente. Mi esposo me lo contó todo antes de morir. Sobre los contratos del ferrocarril, el agrimensor asesinado, las concesiones de tierras falsificadas. Robó esos papeles para proteger a gente inocente de hombres como tú. El rostro de Clyde palideció al comprender las implicaciones. ¿Contratos del ferrocarril? ¿Qué contratos del ferrocarril? Esta tierra fue comprada legalmente. A hombres que no tenían derecho a venderla, respondió Maude, con la voz cada vez más fuerte palabra. Construido sobre tumbas y regado con sangre. Eso es lo que realmente es tu preciado rancho, Clyde. Un monumento al robo y al asesinato. La paciencia de Vincent finalmente se agotó. Sacó su arma y la apuntó directamente al corazón de Maude. Basta de juegos. Dame esa llave, o te la quitaré del cadáver. Pero Maude había pasado 20 años preparándose para este momento. Con una velocidad sorprendente para su edad, retrocedió hacia el agujero y levantó la llave de latón por encima de su cabeza. Un paso más, y dejaré caer esta llave ahí abajo donde ninguno de ustedes la encontrará jamás.
La amenaza los detuvo a todos en seco. Sin la llave, lo que estuviera enterrado permanecería sellado para siempre. Los hombres de Vincent se removieron nerviosos, sin saber si arriesgarse a perder su premio por completo. «Estás fanfarroneando», dijo Vincent, pero la incertidumbre se apoderó de su voz. «Pruébame», respondió Maude. «Ya lo he perdido todo. ¿Qué es un sacrificio más?» De repente, Dot apareció al borde del grupo, con su rifle apuntando a Vincent. Había dado vueltas mientras todos estaban concentrados en Maude, preparándose para el disparo perfecto. Nadie se mueve, o la primera bala le atravesará el cráneo. El enfrentamiento se tensó como un alambre. 7 hombres armados, una mujer decidida y una viuda anciana con la llave para ver que podría derrocar gobiernos. Alguien estaba a punto de cometer un error fatal. La mirada de Vincent se movió entre Maud y Dot, calculando las probabilidades. Entonces su rostro se torció en una sonrisa cruel. ¿Crees que esto termina aquí? Aunque me mates, otros vendrán. Este secreto nunca permanecerá enterrado. Maud asintió lentamente, como si esperara esta respuesta. Tienes toda la razón. Por eso no lo volveré a enterrar. Con esas palabras, hizo algo que sorprendió a todos los presentes. En lugar de dejar caer la llave, la insertó en una cerradura oculta integrada en el propio roble. La antigua cerradura se abrió con un chasquido, como el de cadenas al romperse. Lo que emergió del tronco hueco no fue una bóveda enterrada, sino un contenedor de metal que había estado oculto dentro del árbol vivo durante 20 años. El esposo de Maud había sido mucho más astuto de lo que nadie sospechaba. El contenedor contenía justo lo que Vincent más temía: registros detallados de fraude de tierras, asesinatos y corrupción que se remontaban a décadas atrás. Pero también contenía algo más: documentos legales que demostraban que el rancho pertenecía legítimamente a la tribu nativa americana local, lo que hacía ilegal cualquier venta desde entonces. Thomas no robó estos papeles, anunció Maud, sacando escritura tras escritura. Era el perito del gobierno que descubrió el fraude. Intentaron matarlo para que callara, pero escapó con las pruebas. El rostro de Vincent se puso pálido al comprender la magnitud de su derrota. No eran solo documentos que podían exponer sus crímenes. Eran la prueba de que todo sobre lo que había construido su imperio era inútil. Clyde retrocedió tambaleándose, con la comprensión inundando su rostro. ¿El rancho? Nunca perteneció a nadie que me lo vendiera. No tengo nada. Peor que nada, dijo Maud con la voz llena de satisfacción. Eres responsable de los daños a los legítimos dueños. Por cada mejora. Por cada cabeza de ganado. Por cada acre que hayas reclamado. Debes una compensación por todo. El sonido de más caballos acercándose resonó por todo el valle. Pero no eran cazadores de tesoros. Eran alguaciles federales, convocados por un telegrama que Dot había enviado antes de salir de su casa. Maud había planeado esta revelación con cuidado, asegurándose de que las autoridades competentes estuvieran presentes para presenciar los crímenes de Vincent. Vincent hizo un último intento desesperado, buscando su arma. Pero la edad y la traición no eran rival para la justicia y la preparación. El rifle de Dot disparó primero, y Vincent cayó al suelo polvoriento. Su reinado de terror terminó por la mujer a la que había intentado intimidar. Mientras los alguaciles arrestaban a los hombres que le quedaban a Vincent y confiscaban las pruebas, Clyde permaneció en silencio atónito. Sus sueños de riqueza se habían derrumbado, dejándolo con deudas enormes y sin ningún derecho legal sobre las tierras que creía poseer. ¿Qué me va a pasar ahora?, preguntó, con la voz hueca por la derrota. Maud miró al hombre que la había desterrado con tanta crueldad y sintió algo que no esperaba. Lástima. Eso depende de ti. El Consejo Tribal podría estar dispuesto a permitirte trabajar la tierra como arrendatario. Si demuestras que puedes tratar a la gente con respeto. 6 meses después, Maud Bishop se sentó en el porche de su casa restaurada, observando cómo el atardecer teñía el cielo de tonos dorados y carmesí.
El rancho ahora funcionaba como una cooperativa entre la tribu y colonos reformados que habían demostrado su valía con trabajo honesto. Clyde trabajaba en los campos que una vez poseyó, aprendiendo humildad con cada amanecer. La llave que había desvelado tantos secretos ahora colgaba de una cadena alrededor del cuello de Maud. Un recordatorio de que la justicia, aunque a veces se demoraba, nunca se enterraba del todo. Había regresado a casa no como la viuda destrozada a la que habían expulsado, sino como la guardiana de la verdad que nunca vieron venir. A veces, los débiles ostentan el mayor poder. Si disfrutaste de esta historia, haz clic en el video en tu pantalla para verla. Otra historia inolvidable del viejo oeste, donde el coraje y el destino se cruzan de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y participar en un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como estas. Tu apoyo es fundamental para nosotros.